Hola, buenas noches. Espero se encuentre bien, alumnos y alumnas. Disculpen que hasta ahorita les voy a enviar la segunda parte de lo que es el tema, la planeación de la auditoría. La vez pasada solamente vimos los conceptos y después de los conceptos vienen los objetivos. Discúlpenme, pero hasta ahorita yo los voy a integrar debido a que pues se me traspapelaron y no los consideré en la hora en que di la exposición. Bueno, vamos a hablar de los objetivos de la planeación de la auditoría. Aquí tenemos, son dos partes. Los objetivos principales son los que vamos a ver ahorita. Dentro de ellos se encuentran el primero, conocer el control interno para determinar o seleccionar las pruebas. Así es. Primero hay que conocer el control interno. Pero ¿cómo lo conocemos si no estamos en la empresa todavía? Estamos en la etapa de la planeación. Pues sí lo podemos conocer. ¿Por qué? Porque el socio que fue a visitar a los socios de la empresa que se audita, ahí ellos entablan una conversación en cuanto a lo que es la empresa. Desde el momento en que ya estamos preguntando cuáles son las situaciones en cuanto a las políticas que establece la empresa. Y esas políticas se refieren al control interno. Lo primero que hacemos cuando estudiamos el control interno, pues es conocer las políticas de la empresa. También les platicaba la vez pasada que tenemos que conocer la organización. Cuando tenemos que hacer la visita en la empresa, recorriendo todas las instalaciones, pues ahí también estamos conociendo quiénes son las personas que están a cargo de la responsabilidad de todos los trabajos que se deben de hacer en cada uno de los departamentos. Desde ahí ya estamos conociendo quiénes son las personas responsables, qué es lo que hacen y también cuáles son sus controles para poder llevar un mejor rendimiento en las operaciones que se desempeñan en cada departamento. Cuando el socio está platicando con el dueño, los socios de la empresa, ahí ya le está preguntando que si tiene políticas, que cuáles son, que les diga las más importantes, le está preguntando qué productos ellos fabrican, cuáles son las políticas de cada departamento, las responsabilidades de los gerentes, ¿sí? Cuántos almacenes tiene. Aquí lo principal es que deben de tener 3
almacenes: el almacén de materia prima y el almacén de productos terminados. Sin embargo, el del medio es el departamento de producción. Y entonces, yo me refiero a que pudieran tener 3 o 4 almacenes, porque muchas veces los tienen afuera de la empresa, en un lugar donde ellos creen o donde ellos ven y están realizando constantemente el control de toda esa mercancía que se guarda en otros almacenes. Ya puede ser un almacén en Guadalajara, otro almacén en Monterrey, etc. A eso me refería en cuanto a los otros almacenes. Bueno, aquí es principalmente lo más importante estudiar el control interno en forma general. Por lo pronto, primero tenemos lo más importante, que es lo que nos da el socio que ya llegó a un acuerdo con su cliente. Entonces, a eso se refiere ese primer objetivo. El segundo, familiarizarse con las operaciones de la entidad. Así es. Estamos en la empresa y es como si ahí mismo trabajáramos nosotros. Entonces, me refiero a que pertenecemos a la empresa. El momento de las visitas o la visita en la que estemos, ahorita, por ejemplo, para poder estudiar el control interno y realizar la planeación, pues nos estamos presentando en la primera etapa de la auditoría. Entonces, pues nos tenemos que familiarizar con todas las operaciones que se realicen. Tenemos que, ¿por qué familiarizar? Porque las tenemos que conocer perfectamente bien, para poder nosotros allegarnos de situaciones que pudieran respaldar nuestras desviaciones. Es por eso que aquí dice familiarizarse con las operaciones de la empresa. Conocerlas a profundidad, y poder realizar plenamente nuestra planeación de la auditoría. Después tenemos el tercero, saber las características y necesidades de la empresa. Con las características de la empresa, con eso la estamos conociendo, ¿sí? Y aquí, pues, es eso lo que necesitamos para poder desarrollar nuestras pruebas y nuestros procedimientos de auditoría, que ya elegimos cuáles son cuando realizamos la planeación de la auditoría. Entonces, aquí nos está diciendo para las necesidades de la empresa. Pues sí, porque debemos de saber cuáles son las características de la empresa y que éstas estén dirigidas hacia todas las necesidades de la empresa. Por ejemplo, estamos viendo que se está realizando la producción en los momentos adecuados que determina el ingeniero de producción, que en tanto tiempo deben de salir tantos productos. ¿Por qué? Porque tienen que abastecer todos esos pedidos que realizan el departamento de ventas, para que puedan abastecer a todos los clientes que están solicitando.
pues sus artículos. Entonces, ahora el que sigue, el alcance de la auditoría. Establecer el alcance de la auditoría. Hasta que empecemos a desarrollar nuestros procedimientos de auditoría, ahí es cuando sabemos cuál va a ser el alcance. Dentro del programa de la planeación de la auditoría, ahí tenemos las pruebas que tenemos que realizar y los procedimientos de auditoría que se van a desarrollar. Entonces, si nosotros estudiamos el control interno bien y adecuadamente, entonces tendremos la seguridad de que el resultado de las pruebas que vamos a aplicar van a ser satisfactorios. ¿Por qué? Porque la empresa tiene un buen control interno. Entonces, determinamos el alcance dentro de esas pruebas que sabemos que van a salir satisfactorias. El alcance es el tiempo, es el porcentaje que le vamos a determinar a cada prueba. Si resulta si tenemos el resultado de las pruebas que estamos aplicando satisfactoriamente, que no es necesario determinar un alcance o ampliar el alcance, más bien es ampliar. Porque lo determinamos al principio cuando sabemos las pruebas y procedimientos que vamos a aplicar. Después, si la prueba nos resulta satisfactoriamente, esa sería la conclusión, y que no es necesario determinar o ampliar, más bien no es necesario ampliar el alcance, pues entonces es eso lo que nos está pidiendo este objetivo. Si al contrario el control interno está mal, pues entonces las pruebas que apliquemos debe de ser un alcance muy alto. Pero nosotros no tenemos que esperarnos hasta que la empresa quiera cambiar políticas o vigilar, supervisar que sus subordinados sí estén cumpliendo con ellas y que también a la hora de operar el producto, o sea, también las políticas de operación, si no las respetan, pues entonces el control interno va a estar definitivamente muy mal. Y tendríamos que ampliar el alcance. Pero de todas maneras, al ampliarlo, nuestra prueba va a seguir resultando con una conclusión errónea, mal, que todo está mal. Entonces, lo principal es recomendar otro servicio. ¿Cuál? Pues el de contabilidad, para que vengan a arreglar, para revisar, para indagar sus operaciones contables y bueno, también pues sus políticas, todo eso. Bueno, después sigue para seleccionar equipo de trabajo y las horas presupuestadas. Así es. Tenemos que determinar las horas presupuestadas y los auditores que nos vamos a llevar. Y esto depende del tamaño de la empresa. De ahí depende qué auditores nos llevamos, con qué tipo de conocimientos y qué tipo de nivel. Eso es dependiendo, ya les dije, al tamaño de la empresa. El que sigue
Preparar la planeación por áreas y por departamento. Pruebas y procedimientos para los rubros. Pues sí, tenemos que preparar la planeación en cada uno de los rubros de los estados financieros para saber qué tipo de procedimiento les vamos a aplicar y también, en este caso, pues las pruebas, definitivamente. El que sigue, saber en qué momento se deben aplicar las NIAs y considerar lo que indica cada una de ellas oportunamente cuando las estoy desarrollando. Cuando vimos las normas de auditoría y las normas internacionales de auditoría, las NIAs, vimos que están formadas por grupos. Entonces, pues necesariamente tenemos que saber qué normas internacionales, qué NIAs vamos a preparar y vamos a considerar para desarrollar nuestro trabajo. Toda la auditoría se basa conforme a las NIAs. Y las NIAs son muchísimas, pero ya les dije, están agrupadas. Por ejemplo, las del grupo 500 a la 599 se refiere a la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Pues de que debemos de tener papeles de trabajo bien requisitados, conforme nos lo solicita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, es ahí cuando nosotros debemos de ir formando, elaborando bien nuestros papeles y los papeles que le estamos solicitando a la empresa, pues todo eso es la evidencia que voy a tener para demostrar también qué pruebas de auditoría estoy desarrollando y cómo las estoy desarrollando y cuál es su conclusión finalmente. Entonces, tenemos que ir preparando nuestros papeles de trabajo, porque esa va a ser nuestra evidencia que va a soportar a la opinión del auditor. La opinión del auditor que la da a través de un dictamen. Entonces, esas NIAs, todas esas NIAs son bien importantes. Tus papeles de trabajo son tu evidencia. Bueno, vamos a ver ahora los otros objetivos. Aquí tenemos, en este caso, los objetivos secundarios de la planeación. Entonces tenemos el primero, determinar adecuada y razonablemente los procedimientos de auditoría que correspondan a aplicar, cómo y cuándo se ejecutarán, para que se cumpla la actividad en forma eficiente y efectiva. Así es, ya les he hablado mucho de los procedimientos de auditoría, pues son los que debemos de tener para poder llevar a cabo nuestro trabajo. Para poder tener cómo comprobar la revisión de los estados financieros. Eso es lo importante.
Y aquí dice, para que cumpla la eficiencia en forma eficiente y efectiva. Así es. Conforme nuestros procedimientos de auditoría, según los fuimos desarrollando, vamos a llegar a tener una conclusión, que ya se los he mencionado mucho. Y conforme a esa conclusión, debemos de hacer todo lo posible porque sea una conclusión positiva. Y así la presentación de nuestros papeles bien elaborados, bien bonitos y bien ordenados. Y entonces ahí llegamos a demostrar la evidencia otra vez. Con nuestros papeles de trabajo podemos demostrar que la actividad que desarrollamos dentro de la empresa, que es la auditoría, fue en forma eficiente y efectiva. El siguiente. La planificación permite identificar lo que debe hacerse en una auditoría, por quién y cuándo. Así es. La planeación podemos informar cuál fue el orden de nuestras pruebas, porque tenemos un programa de la planeación de la auditoría donde sí, ahí llevamos el orden de cómo fueron aplicadas cada una de las pruebas y cómo fueron elaborados cada uno de nuestros papeles de trabajo. Entonces, también llevamos un control, los auditores, de nuestro trabajo. Ese control se divide en todos los rubros de los estados financieros que están dentro del programa de la planeación de la auditoría. Entonces ahí tenemos todas las actividades y vamos anotando las horas que hemos ocupado. Las horas que existen en el programa de la planeación, que más al ratito lo vamos a ver, son solo horas presupuestadas. Y nosotros, a la hora de estar ya desarrollando la auditoría en la empresa, ahí sí tenemos más control y ahí vamos anotando las horas reales. Cuánto me tardé en tal prueba. Tenemos que sacar el total de lo real porque también lo anotamos en el programa. Y ya el total de lo real anotamos en el control de tiempo. Y entonces es ahí porque nos dice aquí que la planificación permite identificar por quién y cuándo se hace. ¿Cuándo? En el programa. Ahí está las horas. ¿Quién? También se anota el nombre de quien está desarrollando dichas pruebas. Cada auditor anota su nombre y las horas que utilizó en cada prueba. Y el último dice secuencia de pasos que conducen a la ejecución de procedimientos. Pues sí, los procedimientos todos llevan una secuencia y vienen bien detallados en nuestro programa de la planeación. Ok. Ahora vamos ya vimos los objetivos principales y secundarios, que esto, por favor, lo deben de ir anotando en el 4.1 de lo que vimos del concepto de la planeación de la auditoría, las características, etcétera. Entonces, después de la planeación, tienen que ir los objetivos principales y secundarios. Y después ya las características, la importancia, bla. Bueno, ahora vamos al 4.2. Entrevistas previas
con el cliente. Definición del servicio requerido. Cuando el cliente nos habla al despacho y nos dice que quiere contratar nuestros servicios, nosotros, pues el socio es el que hace la cita para poderse entrevistar con ese cliente. Y en ese momento, pues ya se ponen a platicar. El socio del despacho, pues sí le pregunta primero qué tipo de auditoría necesita. También cuáles son, cómo está organizada su empresa, cuántos departamentos tiene, cuántos jefes y gerentes y directores tiene, qué sistema de contabilidad lleva, cuántas operaciones contables elabora diario, cuántas pólizas o PDF ahorita elabora diario, cuáles por ventas, cuáles por compras, cuáles por créditos o crédito y cobranzas, y cuántos gastos tienen. Los ingresos son muy importantes porque con base a los ingresos el auditor, el socio, prepara la cotización. Entonces empieza a preguntar también el auditor del despacho, o sea, el socio, que si tiene algunos problemas legales, que si tiene problemas, o sea, demandas más bien de clientes o de proveedores o de acreedores, que si tiene alguna situación importante que necesite conocer el auditor, el socio. Sus estados financieros, cuántas cuentas contables están integrado. Quiere conocer, que más bien le pregunta que si tiene el libro de políticas, que si tiene el de procedimientos contables. Bueno, si tiene también algún manual, no son libros, perdón, son manuales de operaciones de producción, para que se pueda ver cómo es la producción del artículo. ¿Cuántos artículos tiene? ¿Qué tipo de artículos son? Si tiene proveedores extranjeros, si tiene almacenes fuera de la empresa. Entonces, le pregunta, pero todo lo que al mismo socio le va a importar demasiado, porque es el que va a hacer la cotización, el presupuesto. Entonces, una vez que tiene anotado todos esos antecedentes, también cuántos socios son, cómo está integrado su capital, si retiran, en este caso, dividendos, cuántas actas de asamblea elaboran al año. Bueno, son demasiadas las preguntas que hace el auditor al cliente. Y el cliente, pues también le va a preguntar al socio del despacho cómo trabajan, cómo realizan las auditorías, cómo es el equipo de trabajo que podría enviar,
qué es lo que, cuánto tiempo duran en la empresa. Y el socio pues le está explicando que van a hacer 2 o 3 visitas al inicio en la planeación, hasta que lleguen a un acuerdo común, hasta cuando el cliente le diga, la primera visita es para que se conozcan y se entere el socio de lo más importante, para que lo que le puede apoyar para poder elaborar la cotización. Entonces le dice que pues que trabajamos por visitas, ya sea 1, 2 o 3 visitas el equipo de auditores, que no nos quedamos eternamente todo un año en su empresa, jamás, que tampoco revisamos al 100%, porque si no nunca terminaríamos. Entonces, y además, imagínense, el presupuesto tan alto que saldría. Porque ustedes no saben cómo se cotiza el socio, muy, muy alto. Después también el gerente, porque en todas las auditorías participa primero el socio. El socio le pasa toda la información al gerente. El gerente le pasa la información al supervisor. El supervisor al senior. Y el senior al jefe de la auditoría, el cual él va a ser el responsable de elaborar la auditoría. Los demás solo van a estar supervisando y a lo mejor entregándole alguna información que sea importante al jefe de la auditoría, al responsable de estar elaborando todas las pruebas y revisando todo y hasta llegar al dictamen. No crean que él es el responsable de todo. No, claro que el responsable pues es el socio que lleva a esta empresa, que se entrevistó con ese cliente y quien es él el que va a firmar el dictamen, su opinión, a través de un dictamen. Entonces aquí, si elabora la cotización el socio, entonces hacen una segunda visita. Ya les expliqué en la primera todo lo que se habla, lo más importante para poder llegar a elaborar una cotización. A la segunda visita le muestra la carta convenio y la empieza a leer y claro, está elaborada y integradas varias cláusulas, donde se dice el día que se va a iniciar, la hora en la que vamos a llegar a la empresa, cómo vamos a trabajar, cuáles serían nuestras responsabilidades, que están ahí también las fechas de cuando se le va a entregar primero la carta de observaciones y de sugerencias, que esta tiene que ver con todas las desviaciones que se pueden encontrar para podérselas demostrar al cliente. Entonces ahí le dice que le va a entregar al final, terminando la primera visita, ¿verdad? Si es una empresa mediana, pero si es una empresa internacional, 2 visitas. Terminando las 2 visitas a la empresa, entonces ahí se le entregará una carta de observaciones y de sugerencias. Y al final, ya la visita final,
entonces ahí se entregaría el dictamen. Si el socio de la empresa está de acuerdo en todo lo que le elaboró o se anotó en la carta convenio, pues entonces él firma de que acepta lo mencionado en esa carta convenio. Y después se elabora el contrato. El contrato que lo tenemos aquí, perdón. Aquí tenemos el contrato, ¿verdad? Ejemplo bueno, un ejemplo de carta convenio para confirmar la prestación de servicios, atestiguar. Entonces tenemos el nombre de la empresa, del cliente más bien, y aquí pues ya le explica, muy estimado señor, que en este caso sería el cliente, por la presente estamos confirmando los acuerdos tomados con ustedes para llevar a cabo el trabajo de atestiguar sobre la aseveración de la administración de la compañía relativa. Al describir la aseveración sobre cuál se atestiguará de la compañía BCE, tal. El objetivo de nuestro trabajo es y empieza a mencionar todo lo que se va a hacer. Aquí tenemos, por ejemplo, explicamos dirigiéndonos al cliente. Luego aquí tenemos una opción del primer examen, que es lo que se va a hacer. La segunda opción, una revisión. Y la tercera opción, un trabajo con base de procedimientos convenidos. Y esa es la carta convenio que tenemos que elaborar para presentársela al cliente. Una vez que ya la tenemos elaborada y el cliente la firma, entonces ahora sí viene el contrato, donde ahora sí hay cláusulas hasta de penalización por si el cliente dice, no, ya no quiero que sigan en la auditoría, y pues ni modo, se le va a cobrar un porcentaje tal de pues algunas multas, ¿verdad? Por decir que ya no quiere el trabajo. Y al revés, si el cliente dice que los auditores no están haciendo bien su trabajo y que están haciendo otras cosas, que no es estar revisando sus estados financieros, pues entonces el cliente tiene toda la libertad de quejarse, de hablar al despacho y denunciar al equipo de auditores que están y que no están trabajando sobre lo convenido. También hay una penalización y que él retira al equipo y que ya no quiere saber más del despacho. Entonces, se demuestra que realmente los auditores no están cumpliendo con todo lo que se quedó plasmado en la carta convenio y en el contrato. Y de esa manera, pues ya nos tenemos que retirar porque el cliente dice no, pero el socio del despacho puede llegar a un acuerdo con él para decirle que si quiere se cambia el equipo de auditores y se le envía otro equipo. Y ahí ya ellos son los que llegan a un acuerdo considerado y determinado. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de el 4.3, conocimiento de la estructura de la operación de la empresa. ¿A qué se refiere? A que tenemos que conocer bien cómo está organizada la empresa y qué es lo que hace. O sea, enterarnos de todo. Porque aquí mismo lo dice, conocimiento de la estructura de la operación
de la empresa. Tenemos que saber cuáles son sus principales productos, cuál es el sistema de producción que están llevando a cabo, si es por un sistema por órdenes o si es un sistema por procesos o un sistema por clases, no sé, dependiendo de cómo sea el producto. Saber perfectamente bien en qué consiste todo ese proceso y qué hacen cuando llega el